Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Antes, los soldados tenían que abrir las latas de un tiro para llegar a la comida que había en su interior. En general, la seguridad alimentaria era laxa. Casi todas las cocinas occidentales modernas tienen un armario repleto de una colorida variedad de latas, llenas de alimentos, desde aceitunas hasta duraznos y guisantes. Sin embargo, las personas no siempre tuvieron un acceso tan fácil a alimentos saludables y no perecederos. ¿Cómo conservar los alimentos para que duren durante un invierno, por ejemplo, alguna vez fue un gran desafío para las familias? A finales del siglo XVIII, un francés llamado François Appert propuso almacenar los alimentos en frascos de vidrio. La idea de Appert supuso un gran avance en su momento simplemente porque las alternativas eran malas. Sin embargo, lamentablemente, los frascos de vidrio no se sellaron bien, lo que significa que el aire y las bacterias podrían contaminar los alimentos. A principios del siglo XIX, a un inglés llamado Brian Donkin se le ocurrió la lata metálica sellada. Sin embargo, fabricaba sus latas de hierro forjado, que era extremadamente pesado y difícil de abrir. ¿Cómo de difícil? Bueno, algunas latas vienen con instrucciones sobre cómo abrirlas con un martillo y un cincel. Los soldados distribuían comida enlatada como raciones, tenían que disparar la lata o apuñalarla con una bayoneta para conseguir la comida que había dentro. Posteriormente, las latas se fabricaron con materiales más ligeros, pero seguían siendo difíciles de abrir, es decir, hasta 1925, cuando se inventó el abrelatas. Por eso, mientras los inventores trabajaban en formas más eficientes de conservar y consumir alimentos enlatados, un público hambriento se enfrentaba a otro problema: la adulteración de los alimentos. En la industria alimentaria del siglo XVII, esta era una práctica común, y como había poca supervisión oficial, ningún consumidor podía estar completamente seguro de lo que estaba comiendo exactamente. Por lo general, el azúcar se cortaba con yeso, arena o incluso polvo. El té era a menudo una mezcla de hojas de té, polvo o tierra. El vinagre se complementaba con ácido sulfúrico, la tiza era un aditivo común en la leche. Hoy, afortunadamente, los gobiernos hacen cumplir las normas alimentarias y, en su mayor parte, sabemos lo que nos estamos metiendo en la boca. La falta de piedra caliza y madera en Estados Unidos llevó a los colonos británicos a utilizar la piedra como material de construcción. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo materiales comunes como la madera o el ladrillo se convirtieron en los componentes básicos de nuestros hogares? Esta magnífica historia aborda tanto la historia colonial británica como la estadounidense temprana. Empecemos por la madera, que debe su uso como material de construcción a las colonias británicas en Norteamérica. Cuando los colonos recién llegados comenzaron a establecer granjas, se enfrentaron a un problema, a saber, la falta de piedra caliza. De vuelta en Gran Bretaña, habrían construido sus casas con una combinación de barro y palos, unidos con cal. Pero la cal no estaba disponible en Norteamérica y, sin ella, las primeras casas de los colonos eran frágiles y de mala calidad. Las casas se derrumbaban con tanta frecuencia, que era raro encontrar una que hubiera estado en pie durante más de 10 años. Ante este problema, los colonos recurrieron a un material de construcción mucho más resistente, la madera. Desafortunadamente, los suministros de madera en las colonias de América del Norte también eran deficientes. Las tribus nativas americanas habían talado muchos bosques para mejorar la caza. Si bien se intentó gestionar la disminución del número de árboles, por ejemplo, cortando las copas de los árboles, en lugar de talar todo el árbol, para que los árboles pudieran volver a crecer rápidamente, no era sostenible seguir construyendo con madera. Todo esto llevó a los colonos de Estados Unidos a empezar a utilizar la piedra. La piedra también abundaba en Gran Bretaña, pero no se utilizaba mucho. La piedra planteaba problemas, era pesada y cara de transportar. Así que, aunque las tierras inglesas eran ricas en piedra caliza, una piedra de construcción muy robusta, este recurso apenas se explotaba, ya que era muy caro extraerlo y trasladarlo de un lugar a otro. Por lo tanto, solo los proyectos de construcción más grandiosos se construyeron con piedra, como iglesias y castillos.
Construir un monasterio, por ejemplo, requeriría 40,000 carros cargados de piedra, como mínimo. Entonces, si una familia normal no tuviera madera y no pudiera comprar piedra, ¿con qué construiría una casa? Los caprichos de la moda también afectan a los materiales de construcción, y los ladrillos de Londres tenían una existencia fluctuante. Hemos aprendido que los materiales de construcción, como la madera y la piedra, se usaron para construir viviendas en función de la disponibilidad y la asequibilidad. Sin embargo, la moda también jugó un papel en la determinación de las preferencias de un constructor. Cuando la piedra cara no era una opción, muchas familias inglesas optaron por usar ladrillos para construir sus casas. Este solía ser el caso en áreas donde la piedra caliza escaseaba, como en Londres. Lo que sí tenía Londres eran cantidades de arcilla rica en hierro que los constructores podían convertir en ladrillos en una obra de construcción, lo que eliminaba por completo los costos de transporte. Sin embargo, la popularidad del ladrillo como material de construcción cambió con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Como el final de esta costosa guerra también significó el fin de los impuestos estadounidenses que se enviaban a las arcas británicas, el gobierno se dio cuenta rápidamente de que tenía poco efectivo. Así que en 1784, Gran Bretaña instituyó un impuesto sobre el ladrillo. Como resultado, los ladrillos cayeron en desuso como material de construcción popular. Además, el uso de ladrillos para construir la propia casa, especialmente el ladrillo rojo tradicional, pasó a asociarse con el mal gusto, y figuras destacadas, como el arquitecto Isaac Ware, llegaron a calificar el ladrillo como un material impropio para hogares refinados. En lugar del ladrillo, el estuco y la piedra se hicieron populares a finales de la era georgiana, de 1714 a 1830. Muchas casas de ladrillo de la época estaban acristaladas con estuco, una mezcla de cemento, cal y agua, que hacía que las casas parecieran hechas de piedra. Otra solución estética fue construir una fachada de piedra para cubrir el ladrillo que había debajo. Por ejemplo, la casa Apsley en el Hyde Park de Londres, que ahora es la casa del Duque de Wellington, se construyó de esa manera, con su estructura de ladrillo cubierta por una capa de piedra sólida. Pasemos ahora del exterior al interior de una casa, para ver la historia del dormitorio. Una cama del siglo XIX solía estar rellena de paja y albergaba roedores e insectos. Su mayor queja sobre su colchón es probablemente que es demasiado firme o demasiado blando. Independientemente de tus preferencias, probablemente habrías odiado tu colchón en el siglo XIX. Las camas de esta época a menudo estaban llenas de todo tipo de cosas, vivas y muertas. Si bien la mayoría de los colchones se llenaban con paja, también se utilizaban otros materiales de relleno, como plumas, pelo, musgo marino y aserrín. Como era de esperar, era difícil evitar que los insectos y roedores se acostaran en esa ropa de cama. Las plagas como las chinches, las polillas, los ratones y las ratas eran comunes en el dormitorio. Si algo crujía debajo de la colcha, la mayoría de las veces era un compañero de cama no invitado. En una carta de 1897, una chica estadounidense llamada Eliza Ann Summers le escribió a una amiga diciéndole que se había llevado los zapatos a la cama para usarlos como arma contra las ratas. Pero tener molestos roedores en la cama no era el único problema con los colchones. Los colchones también tenían que soportar la desagradable conexión entre la cama y el sexo, lo que, junto con la masturbación, se consideraba insalubre o incluso peligroso. En el siglo XIX, muchas personas creían que si una mujer experimentaba excitación sexual, mientras concebía un hijo o en cualquier momento durante su embarazo, el feto sufriría daños irreparables. Por lo tanto, se aconsejó a las mujeres que evitaran actividades tan estimulantes como leer o jugar juegos de mesa. Las costumbres sexuales también eran restrictivas para los hombres. Se pensaba comúnmente que si un hombre liberara su líquido seminal en cualquier lugar que no fuera el cuerpo de su esposa durante el coito, debilitaría irreparablemente su cuerpo y su mente. La masturbación, o autocontaminación, como se la conocía en ese momento, estaba estrictamente prohibida. Para ayudar a los hombres a evitar accidentes mientras dormían, en la década de 1850, los inventores inventaron el anillo para pinchar el pene.
Este dispositivo en forma de anillo estaba revestido con alfileres afilados que apuntaban hacia adentro que pincharían el pene de un hombre si se hinchaba durante la noche. Así que cuando te acuestes esta noche, duerme tranquilo sabiendo que tu descanso nocturno es incomparablemente más cómodo, y menos peligroso que el de personas de siglos pasados. A los antiguos romanos les encantaba bañarse, pero los pensadores medievales pensaban que la suciedad te acercaba a Dios. Un baño puede ser un refugio acogedor y relajante del estrés de la vida o una medida higiénica que requiere mucho tiempo, aunque sea necesaria. Sin embargo, bañarse hoy en día no se parece en nada a lo que era en la antigua Roma. A muchos romanos les encantaba pasar tiempo en grandes salas de baño, una práctica que era una elección de estilo de vida para socializar, y no solo un hábito necesario para mantenerse limpios. El baño era una parte tan importante de la vida cotidiana que algunas antiguas casas de baños romanas incluso tenían bibliotecas, barberos, canchas de tenis y burdeles. Es importante destacar que bañarse no era solo un placer para los ricos y famosos, sino un pasatiempo al que podían acceder personas de todas las clases. Sin embargo, esa tradición social no duró. Muchos de los primeros cristianos pensaban que un hombre sin lavar era un hombre santo. No fue casualidad que en 1170 se descubriera la ropa interior del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, llena de piojos en su lecho de muerte. El monje inglés Godric se convirtió en santo después de hacer una peregrinación desde Inglaterra a Jerusalén sin darse un solo baño. Los acontecimientos solidificarían aún más la aversión de la sociedad medieval a bañarse. La peste bubónica, que comenzó alrededor de 1350, acabó por crear conciencia sobre los beneficios de una buena higiene. Sin embargo, en aquel momento, las personas no habían establecido la conexión entre la higiene y la enfermedad. Los eruditos reflexionaron sobre el flagelo, y se preguntaron cómo detener la propagación de una enfermedad mortal. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que bañarse era malo, ya que un baño caliente abre los poros de la piel de una persona, y hace que el cuerpo sea susceptible a las infecciones. Así que durante cientos de años, bañarse fue sinónimo de enfermedad. Las personas se sentían mucho más seguras cubiertas de sudor y suciedad, ya que sus poros permanecían cerrados y las enfermedades se mantenían a raya. Las erupciones cutáneas y la picazón persistente eran solo una parte de la vida. No es de extrañar que la peste y otras enfermedades infecciosas proliferaran en esa época. Comemos sal para sobrevivir, consumimos pimienta porque es popular, o eso decían los antiguos romanos. Si echas un vistazo a una mesa de comedor en cualquier parte del mundo occidental, verás saleros y pimenteros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué esta combinación se convirtió en un elemento de mesa tan permanente? Bueno, la sal es esencial para la biología humana. Durante miles de años, los seres humanos han hecho todo lo posible, desde lo creativo hasta lo violento, para obtener sal. Esto tiene sentido cuando sabes que, sin sal, morirás. Y aunque los científicos hoy en día saben mucho más sobre las funciones clave que desempeña la sal en nuestro cuerpo, hemos estado consumiendo sal durante milenios. Los aztecas, un pueblo mesoamericano que vivió en Centroamérica del siglo del XIV al XVI, secaban la orina para producir sal comestible. Las sociedades a lo largo de la historia han viajado y librado guerras en nombre de este mineral tan necesario. Y las personas en el poder a menudo utilizaban sal para mostrar su poder. Enrique VIII de Inglaterra, por ejemplo, en 1513 mató unos 25,000 bueyes y ordenó conservar la carne en grandes cantidades de sal. La pimienta, por el contrario, no es necesaria para la supervivencia humana. De hecho, podemos vivir una vida perfectamente sana sin él. Sin embargo, la pimienta como condimento era muy popular entre los antiguos romanos, quienes desempeñaron un papel importante en establecer su consumo en la historia. El amor romano por la pimienta hizo subir su precio y su estatus. Esta especia era tan apreciada que, en el 408 c., cuando las tribus godas casi diezmaron el imperio romano, los romanos ofrecieron al ejército invasor unas 3.000 libras de pimienta para ahuyentar a sus soldados. En 1468,
el duque Carlos de Borgoña encargó 380 libras de pimienta como decoración para su boda, simplemente para mostrar su riqueza. La historia de la sal y la pimienta es solo un capítulo de los muchos tomos que contienen nuestros hogares. Cada vez que comemos, dormimos o tapamos un agujero en una pared, esas historias esperan ser escuchadas.